La porción que vamos a estar estudiando en esta ocasión es Éxodo capítulo 18 al 23 y se le conoce como Jetro, pero en hebreo se le dice Yitro. Este es el nombre del suegro de Moisés. Cuando pensamos en esta porción, casi siempre pensamos en los 10 mandamientos. Pensamos en el fuego, en los truenos, en las tablas de piedra, pero antes de que Dios diga no harás, antes de que el pueblo escuche los mandamientos, Dios hace algo mucho, pero que mucho más profundo. Les dice, os he traído a mí. Lo más sorprendente en toda esta porción bíblica, en todo lo que es el Éxodo, desde que empezamos en Éxodo 3, donde aparece todo lo de la manifestación del poder de Dios, hasta este momento, no es que el pueblo haya reconocido abiertamente del poder de Dios, sino que fue un extranjero, Yitro, un sacerdote de Madián que ve lo que Dios ha hecho y entiende algo que a veces se nos escapa, que el Sinaí no es solo un lugar de revelación, sino un lugar de encuentro. Miremos esta historia no desde el monte humeante, sino desde el corazón del pacto. El Sinaí suele asustarnos. Fuego, nube, sonido, trompetas, chofares. Pero Dios no desciende al monte para alejar al pueblo, sino para acercarlo. Y la frase que lo cambia todo es esta: os he traído a mí. Hoy a través de esta porción vamos a explorar el misterio de un Dios que no solo da mandamientos, sino que se da a sí mismo. El don principal es Dios mismo presente. Es una visita divina. El mayor regalo del Sinaí no fue los mandamientos, aunque son muy importantes. El verdadero regalo es que Dios descendió en aquel lugar. La Torá no comienza con leyes, comienza con una relación. Dios no salva a Israel para imponerle normas, sino para atraerlo a Él. Bienvenido a este tu segmento y hoy comenzamos un tiempo maravilloso porque Miriam se nos une en el canal, Juan, Oscar y Miriam. Eso, así mismo. Así que muchas gracias por estar con nosotros y, mi amor. Vamos a empezar hoy trabajando con lo que es la parashá Yitro. Yitro es una parashá muy importante, bastante intensa y tiene un área donde, como en todas las películas, tiene un clímax, pero vamos a llegar hasta allá. En Yitro vamos a encontrar a el suegro de Moisés, Yitro, valga la redundancia, yendo hacia él. Dentro de los temas de esta parashá tenemos el reconocimiento público de la salvación de el Eterno por parte de un testigo externo. Así mismo. Yitro oye lo que Dios ha hecho. Yitro viene al encuentro. Moisés le cuenta la historia de salvación. Yitro se alegra, bendice al Eterno y confiesa como sumo, único y poderoso Dios, y trae adoración, es decir, sacrificios en donde ellos, los líderes, comparten con él. Y esto tiene un patrón mesiánico, porque toda esa experiencia que tuvo Yitro de escuchar, porque él escuchó las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel allá en Egipto y lo que ocurrió con el Mar Rojo y todo, él escuchó todo eso. Así que, asimismo, el patrón mesiánico, el evangelio, la obra redentora de Yeshua, es predicada. La semilla cae en buena tierra. En esta ocasión fue Yitro que escuchó y se alegró. Amén. Las almas se arrepienten y se convierten a Dios. Eso mismo le pasó a Yitro cuando reconoce que Dios es mayor que cualquier otro Dios que él haya conocido o haya sabido de la antigüedad. Y por último, un corazón contrito y humillado no es rechazado, sino que sube como olor agradable a Dios. Y eso fue lo que estaba haciendo Yitro, entregando una adoración como la conocía en aquella época. Y ahora nosotros sabemos que cuando entregamos nuestro corazón y nuestro arrepentimiento a nuestro Dios, eso es como olor fragante. Eso es así. En la porción de Éxodo 18, 13 al 27, encontramos sabiduría que ordena la redención. Dentro de sus temáticas, delegar preserva al líder y bendice al pueblo. La carga excesiva del mediador. Moisés trabaja como juez con los problemas de un
inmenso pueblo. Una mirada sabia desde afuera, la de Yitro, que le aconseja establecer jueces y líderes que manejen estos problemas. Orden que trae descanso. El pueblo es atendido y Moisés solo se dedica a los asuntos más importantes. Podemos concluir que el orden no apaga lo espiritual, sino que lo protege. Y eso es bien importante, mi amor, porque esto en muchas ocasiones dicen, ay, con tanto orden y tú poniéndole espacio y tiempo al espíritu, deja al espíritu como trabaje, y verdad, y una cosa es que nosotros demos libertad al espíritu y una cosa es que nosotros no tengamos orden. Sí, de eso escribió el apóstol Pablo en sus cartas, que cuando el espíritu del profeta no está sometido al profeta, siempre hay un desorden. Así mismo, así mismo. Y eso precisamente, como estamos hablando, continúa el mismo patrón mesiánico y lo vemos en Efesios capítulo 4 del 11 al 12. Y él mismo, ¿quién? Yeshua, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es así. En Éxodo capítulo 19 vemos entonces cómo la redención conduce al encuentro con Dios. Recuerden, la redención lo vimos desde las semanas anteriores cuando está el sacrificio de la Pascua y cómo entonces el pueblo cruza a través del mar en esa inmersión que podemos llamarle un bautismo. Recordemos las ordalías donde vemos el juicio de los dioses. En eso está ocurriendo una redención. Y en esta porción de Éxodo 19, en este segmento, vemos cómo Dios redime a un pueblo para hacerlo su posesión y encontrarse con él. Ahí hay una redención recordada. ¿Por qué? Porque Dios dice, como ya lo he dicho anteriormente, os tomé y los he traído a mí. Ahí le está recordando lo que Dios hizo con el pueblo. Pero también hay una identidad revelada. Porque Él les dice, ustedes son mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes y también una nación santa. Y eso es muy importante porque lo vemos también en los evangelios y también en el Nuevo Testamento completo, donde entonces la redención es recordada porque el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Esto nos hace reconocer que necesitamos de Dios. El Mesías entra en una función redentora por medio de la muerte y su resurrección y la fe puesta en Él. Entonces somos hechos hijos de Dios. Y esto lo vemos en Efesios 1:7. Dilo, ¿cómo dice? Por medio de Yeshua, por medio de Jesucristo, tenemos redención por su sangre. Por su sangre. De pecados según las riquezas de su gracia, no de la nuestra. Así mismo. Y bueno, hablando de identidad revelada, vemos ahora que el pueblo es un pueblo escogido, un pueblo totalmente separado, reino de sacerdotes. Pero, ¿cómo? ¿Sacerdotes? Tenemos que estudiar un poquito más sobre esto de sacerdotes porque nos enclaustramos y nos encerramos en el concepto que conocemos, pero los sacerdotes tenían unas funciones muy en particular. También fueron una nación y siguen siendo una nación separada, kadosh, consagrada. Esto de santo no es algo místico e esotérico. Esto también tiene otras connotaciones. Es el pueblo de Dios. En 1 de Pedro 2:9 podemos leer, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios desciende a la vista de todo el pueblo, lo vemos en Éxodo 19:11. Porque el tercer día el Eterno descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y esto lo podemos ver. Hubo un descenso desde lo alto, una manifestación visible. No es que vieron la cara de Dios ni la mano de Dios, no. Fue una manifestación indubitable de que era Dios, el Eterno. Un tiempo señalado al tercer día. No fue antes, no fue después. Fue en el tiempo señalado. Un pueblo preparado,
Recuerden, en esta porción bíblica se le dice al pueblo lo que tienen que hacer para estar listos para recibir esta manifestación, esta teofanía, y fue un evento público, no fue privado. Exacto. Cuando Dios establece un tiempo, en esta ocasión, al tercer día, Él no, como tú dices, no fue un día antes, no fue un día después, fue en el momento que Él estableció, y es por eso mismo. Los kairos de Dios, kairos en griego, moed en hebreo, son tiempos que ya Dios señalizó, no son tiempos establecidos por nosotros ni bajo nuestra interpretación. Y también vemos en todo esto un patrón mesiánico. En Hechos 1:11 se lee, este mismo Yeshua vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Esta teofanía que estamos viendo en el monte Sinaí no significa que fue la aparición de Yeshua, sino que, como todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento, en la Tanaj, vemos que hay muchos relatos que son una sombra de lo que va a venir. No es que Dios, el Eterno, sea una sombra de Yeshua, sino que esta manifestación era el preámbulo de lo que va a ocurrir, y lo vemos ya establecido por escrito en Hechos 1:11. ¿Cuáles son estos elementos que lo hace distinto al Sinaí? Bueno, que el movimiento es desde el cielo hacia la tierra, pero en forma de un regreso, no de una primera manifestación. Esta visibilidad que hubo en el Sinaí era exclusiva del área del Sinaí. La de Yeshua va a ser universal. Y hablando de esa visibilidad universal, ¿cómo será? Muchos nos preguntamos, ¿cómo será esa ¿Cómo segunda será ese venida? regreso, verdad? Que todo ojo le verá. Eso es correcto. Hay confirmación angelical. Los ángeles fueron los que dijeron que esto va a ocurrir. La continuidad histórica del mismo Yeshua, y el evento va a ser público y verificable. No solamente público para un sector como fue el área de Sinaí, sino que esto va a ser un evento global. Aquí no se presenta a Yeshua como Yahweh o como el Eterno, sino como el Hijo exaltado del Eterno, ahora investido de la autoridad delegada por el mismo Dios. Bueno, en Éxodo 19, para terminar este segmento, dice, Dios desciende para establecer su pacto y su instrucción. En Hechos, Yeshua regresa como aquel a quien Jehová ha puesto por juez y por rey. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Wow, eso está poderoso. Así que estamos viendo esas similitudes o ese patrón mesiánico de lo que es el monte Sinaí y el regreso de Yeshua. De hecho, que va a regresar a un monte. Sí. Va a regresar a un monte. Yeshua como una extensión visible del gobierno del eterno Jehová o Yahweh. Entonces, Yahweh desciende en el Sinaí para entregar la instrucción. Yahweh, Jehová, exalta a Yeshua para ejecutar su propósito final. Yeshua no sustituye a Yahweh ni compite con él. Actúa en obediencia y en dependencia total. Esto concuerda. Perdóname, tienes que explicar esta parte, y aunque coja un poco más de tiempo, mira, actúa en obediencia Así y en mismo. dependencia total de parte Así del mismo. Padre. Así mismo. Este es un dato muy importante Así mismo. para poder identificar la postura y posición de Yeshua y el ejemplo que Él nos deja a nosotros. Eso es importante, que nosotros podamos ver que, bueno, nosotros tenemos que ser imitadores de Yeshua. Exacto, así lo dijo Pablo, que él era imitador de Yeshua, porque habían personas que no lo habían visto. Así que si nosotros tenemos que ser imitadores de Yeshua, y Yeshua obedecía y dependía totalmente del Padre, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Y como te estaba diciendo, tenemos que, esto lo vamos a ver en Juan capítulo 5, verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso lo decía Yeshua. Todo él está en una conexión, digamos, perfecta. Eso es como, vamos a hablarlo de esta manera, eso es como si la conexión fuera en Bluetooth o Wi-Fi. O sea, si se va la señal, no puedes.
Así es. Así que esa señal, esa conexión Tenía que ser estaba constante. constante, era una conexión perfecta. Hermoso. Y en Hechos capítulo 2, verso 36 dice, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Bueno, y ahora entrando en la parte del clímax dentro de toda esta paracha, está lo que a nosotros nos gusta cuando vamos a leer Éxodo 20. A algunos les encanta verlo en la pantalla gigante, pero hoy vamos a hablar sobre eso, los 10 mandamientos y Yeshua. Yeshua no reemplaza los 10 mandamientos, los revela en su profundidad, intención y meta. No son leyes antiguas, son una expresión escrita de la voluntad santa del Eterno. La Torá es igual a instrucción, no solo ley. En Sinaí, la Torá se daba externamente en tablas de piedra. Vimos que después se dieron en tablas de piedra, pero inicialmente fueron habladas. Y en Yeshua, la Torá es internalizada del corazón, de la mente. El motivo común es Dios formando un pueblo que refleje su carácter. Eso es bien importante y lo vamos a ver en breve en uno de los mandamientos. Así es. No tendrás, este es el primero, Este es el primero, sí. no tendrás dioses ajenos delante de mí. Exclusividad del pacto. Jehová como único soberano. Así es. Yeshua dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto está en Mateo 22, 37. No podéis servir a dos señores, porque obviamente amarás a uno y aborrecerás a otro. Así que no te corras el chance, no tengas dos señores. Y esto está en Mateo capítulo 6, 24 y en Lucas 16, 13. Esto significa que hay una exclusividad del reino. No hay lealtades divididas. Yeshua no se presenta como otro Dios, sino como la imagen perfecta del Dios del pacto. Wow. En otras palabras, lealtad absoluta. Y aquí esto es bien importante, mi amor, porque ¿qué era? Bueno, no te lo voy a preguntar a ti, lo voy a preguntar a la gente. ¿Qué era Adán? Cuando ustedes ven en Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre, Adán, tenía que representar a Dios, la imagen de Dios. Así es. Así que cuando a Yeshua se le llama el segundo Adán, está reemplazando el primero porque el primero no pudo representar o dar una imagen correcta de lo que es Dios. Bueno, y el segundo mandamiento es no te harás imagen. Dios no puede ser reducido a una forma creada. Antiidolatría es igual a anticontrol humano sobre lo divino. Dios es espíritu. Yeshua es llamado imagen de Dios, no hecha por manos humanas. Eso lo vemos en Colosenses 1:15 y en Hebreos 1:3. Lo prohibido es crear una imagen, mas Dios muestra su imagen por medio de su Hijo, no que la creó como una imagen falsa, sin vida, no, sino que la refleja en su Hijo. Dios mismo se revela, no el hombre lo fabrica. El hombre no puede fabricar a Dios. Dios se manifiesta. Revelación versus manipulación. Y es como estábamos hablando hace unos segundos atrás. La imagen de Dios se supone que hubiese sido Adán. Es correcto. Al Adán haber fallado, Yeshua entonces viene como esa imagen del Dios verdadero. Por eso cuando el discípulo le dice, muéstranos al Padre y nos basta, dice, pero ven acá. Felipe. Tú no me conoces. Tú no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. No porque el Padre sea físicamente igual, porque Dios es espíritu. Es correcto. Pero lo que Jesús estaba, o Yeshua, representando, la esencia, el carácter, era lo que Dios es. Así que cuando vemos a Yeshua, estamos viendo la manifestación visible de la imagen de Dios. No tomarás el nombre de Jehová en vano. No usar el nombre para fines vacíos o falsos. También esto significa no representes mal a Dios.
Muy importante. Si tú dices que tú eres cristiano, si tú dices que tú eres mesiánico, si tú dices que tú crees en Dios, mira, hay un bumper sticker que lo dice bien claro. ¿Qué dice? Si eres cristiano, Que se te note. Así mismo. No todo el que dice Señor, Señor Así entrará es. en el reino de los cielos. O sea, no es porque tú estés declarando y usando el nombre del Señor. E inclusive viendo resultados cuando lo haces, no creas. Exactamente. Hay que escudriñar muy bien esa porción bíblica. Así mismo, sí, porque ahí hay milagros, ahí hay un montón de cosas. No adiós, pero tú no echaste demonio. No sacamos demonios en tu nombre. Sí. Una de las cosas también que Yeshua hace es denunciar la hipocresía religiosa. ¿Alguna similitud con el tiempo actual? Así que llevar el nombre de creyente, de hijo de Dios, de cristiano, de mesiánico, de como tú te llames en la fe, eso significa que tú debes representar el carácter de la deidad del Dios a quien tú dices representar. Si no, no uses su nombre. Mejor no di que no, yo no creo en Dios o no, yo calladito me veo más bonito. Si tú vas a estar dañando el nombre de Dios, por eso el Señor Yeshua dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Pues, si tú estás haciendo lo que te da la gana, no estás santificando el nombre de Dios. Bueno, y ahora vamos para el cuarto mandamiento. No se han fijado en la foto de este canal. Ay, este mandamiento a mí me encanta. Y en la foto traté de agarrar el sol para que no se vaya y que no llegara el final de el Shabbat. Y el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo o Shabbat. Bien, vemos que en la Torá el Shabbat o el día de reposo tiene que ver con el descanso, la creación, la liberación. El Shabbat es una señal del pacto. Los hijos de Dios tienen como señal del pacto el Shabbat. Y esto del pacto después se hablará más adelante porque hay varios pactos. En cuanto al Shabbat con Yeshua, algo muy interesante es que el Shabbat fue hecho para el hombre. No el hombre fue hecho para el Shabbat. El Shabbat fue creado para el hombre. Y me detengo aquí porque una vez nosotros en un Shabbat, nuestro hijo, Oscar Yariel, nos enseñó algo súper interesante sobre este asunto de que el Shabbat fue hecho para el hombre. Así mismo, así mismo. Bueno, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae y desobedece a Dios, Dios establece algunos juicios y uno de los juicios es que le dice al hombre, con el sudor de tu frente tendrás que ganarte el pan de cada día. Y eso es todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Así que eso viene siendo una condena, una penalidad por la desobediencia. Así que vamos a ponerlo un poquito más visual. Lo está poniendo en una prisión. Lo está llevando a un calabozo. Así que esa prisión, ese calabozo del juicio, ¿por qué lo menciono de esa forma? Oscar Yariel así me lo explicaba. Es para poder visualizar. Para poderlo visualizar. Sea Ahora tú estás en un calabozo porque tienes una condena de un delito. Y entonces Dios, que es tan misericordioso, Él establece entonces una amnistía, una amnistía que de repente dice, mira, vamos a reconsiderar tu sentencia. Vamos a reconsiderar tu sentencia. ¿Sí? Y eso fue lo que hace el Eterno. Así que ese día te voy a sacar del calabozo, te voy a sacar de tu condena, te voy a sacar de tener que trabajar todos los días y afanarte para que tengas un día a la semana para mí. Y nos vamos a encontrar y ese día yo te voy a hacer provisión. Recuerde lo de la semana pasada, cuando estaba hablando del maná. Dios hizo provisión y tú podías buscar el pan o el maná el lunes, el martes, el miércoles, pero cuando llegaba el viernes tú tomabas doble porción porque el sábado tú no ibas a recogerlo. Así que es bien importante. Sí, y lo interesante de todo esto es que lo que perdió el hombre cuando recibe esta sentencia
de tener que trabajar todos los días de su vida, no tener descanso, es que el hombre pierde estar en la presencia de Dios, en tener un contacto con Dios, en tener un momento íntimo con Dios. Y Dios nos regala ese día para que podamos, por lo menos, de todos los días que se supone que fueran así, por lo menos uno, por eso es que esta su amiga, cada vez que ve el sol, trata de detenerlo para que no se me acabe el Shabbat. Pero algo también muy hermoso es que Yeshua dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yeshua es el Señor del Shabbat. En cuanto a la tipología del Shabbat apunta al reposo, a la restauración, a la liberación. Yeshua no rompe con el Shabbat. Hay que seguir estudiando, hay que leer en contexto para poder comprender. Yeshua lo que hace es que redime el Shabbat y lo rescata a la esencia original. Y dentro del tema del reposo podemos ver en la escatología el milenio. El próximo mandamiento es el quinto y dice, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es tan pesado como el del sábado. Tan pesado como el sábado porque hay muchas personas que no pueden, no quieren, no desean, se sienten incapaces de poder honrar a su padre y su madre. Es un mandamiento difícil para Es un algunas mandamiento personas. difícil. Sí. Dios establece una autoridad y esa autoridad es transmitida en la vida y en la fe. Una jerarquía, una estabilidad comunitaria. Yeshua reprende a quienes ponen excusa para no cuidar a sus padres. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 15, verso 5, cuando aquellas personas decían que ellos, todo lo que ellos tenían para ayudar a sus padres, no lo podían dar a sus padres porque era una ofrenda que Era querían llevar. Esto es corbán. Esto es una ofrenda que yo quiero llevar al templo. Y mira, Yeshua dice, mira, no lleves la ofrenda al templo, no la lleves, ve, ayuda a tus padres. A ese nivel. A ese nivel. Es lo que se infiere y se entiende cuando se lee la porción bíblica como tal. Así mismo. Entonces, Yeshua honra al Padre, a Dios, al obedecerlo hasta la cruz. Esto está en Filipenses capítulo 2, verso 8. Y Yeshua hace algo bien importante también Hermoso. para honrar a su padre y a su madre. En este Hermoso. caso a su madre, porque ya José había muerto. Dice, cuida de su madre incluso en la cruz. Así es. Porque en Juan, capítulo 19, verso 26, él le dice a Juan, he ahí tu madre, y a María le dice, mujer, he ahí tu hijo. O sea, sí, no la desampara. no la deja desampara. desamparada. Y una de las cosas bien trágicas en la antigüedad era que no había seguro social. No. No había seguro social, no había pensión. No. Así que si tú no tenías un hijo, no había quien te cuidara. Eso es así. Así que Yeshua no anula el mandamiento, lo eleva. No solamente a honrar a tu padre y a tu madre, sino a Dios como Padre Celestial. Bueno, y ahora el sexto mandamiento, no asesinarás, como escuchó, no asesinarás, no que no matarás. La palabra en hebreo para esta palabra traducida como matarás debe traducirse correctamente como no asesinarás. En la Torá vemos que la esencia de este mandamiento es no querer matar la vida humana, que es la imagen de Dios. Yeshua enseñó que tú asesinas cuando hay ira en tu corazón, cuando hay desprecio, cuando hay odio para las personas. Yeshua dice que cuando tú hablas mal de una persona, cuando tú le dices necio, cuando tú lo desprecias, tú estás haciendo como matándolo. Y hay unas connotaciones con esta parte de hablar contra el prójimo, lo vamos a ver en un mandamiento, porque en los mandamientos ellos mismos se van entrelazando. Entonces tenemos que también este mandamiento, viéndolo desde una tipología del acto externo, que es no asesinar, Yeshua lo lleva al corazón, lo lleva a lo interno. El tema principal dentro de este mandamiento es la vida versus la violencia interna. Y el otro mandamiento, el séptimo, no cometerás adulterio. La fidelidad del pacto matrimonial. Yeshua habla de la fidelidad del corazón. De ese deseo desordenado es igual a una ruptura interna del pacto. El hombre
A veces no tenía un acto con la persona, pero la codiciaba en su corazón. Sí. Así que Yeshua entonces no es que elevó la vara, él sencillamente lo aclara, lo lleva a la perspectiva que Dios quería darle en un principio, Así es. pero la dureza del hombre y de su corazón había cambiado un poquito la tonalidad de ese mandamiento. Así que Yeshua está haciendo una tipología con esto del matrimonio con la imagen del pacto de Dios y su pueblo. Yeshua es el esposo del pueblo de Dios, el esposo fiel de la Keilah, de la congregación, de la iglesia. Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, y esto está en Efesios capítulo 5, verso 25. Y el octavo mandamiento, no robarás. Esto tiene una connotación dentro de la Torá, y es el respeto a la dignidad y al sustento del otro. Yo recuerdo que hace muchos años en mi tierra, en Panamá, cuando las personas, bueno, no habían esto de depósitos directos ni nada de eso, las personas cobraban sus chequecitos los días de cobro, después de su larga jornada laboral, iban a los bancos a cambiar su cheque, y cuando salían, bueno, ya usted sabe, salía con el efectivo escondido, ya sea puesto en la cartera o escondido en los pantalones, y venían estas personas inescrupulosas a asaltar a estos individuos, ya sea hombre o mujer, y a despojarlos de lo que había sido su recompensa por su esfuerzo para sustentarte. La Biblia, Dios prohíbe que estas cosas se hagan. Dios ve con desprecio, Dios aborrece al que hace esas cosas. Por eso es que en la Torá aparece que hay que tener respeto a la dignidad de las personas y al sustento de los otros. El mismo Yeshua nos recordó el mandamiento, porque este mandamiento está en Levítico. Él nos recordó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Enseña generosidad radical. Esta es la forma de Yeshua enseñar. Él denuncia acumulaciones egoístas. Cuando habla que en el corazón, tu corazón está donde esté apegada a algo, donde tú tengas lo que tú consideras tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Dentro de la temática de no robar, de no robarás, podemos encontrar la mayordomía y la justicia. Así mismo. El noveno mandamiento y el penúltimo: no darás falso testimonio. Y era lo que tú estábamos hablando hace un momento. Verdad como base de la justicia comunitaria. Yeshua dice que vuestro sí sea sí. O sea, no me venga a decir que sí para después decir que no. Pero el falso testimonio tiene más responsabilidad. Sí. Es más que una mentirita blanca. Sí. ¿Ok? Es cuando tú estás hablando mal de otra persona o estás diciendo algo que no es correcto. Es como una calumnia. Exacto. Es como una calumnia. Porque tú dices, no, es que él entró en aquel lugar y él nunca entró, él no estaba por todo aquello. O yo la vi que ella le dijo tal cosa y yo la escuché. No, tú no escuchaste nada porque ella no dijo eso. O algo clásico. ¿Cómo se atreve a decir eso si tal cuestión, no sé cuánto, no sé qué dónde? Porque nosotros corremos a interpretar las palabras de una persona y la intención de las personas, y eso es falso testimonio porque nosotros no sabemos la intención con que las personas dicen las cosas. Así que, porque no somos Dios. Por eso es que Dios, sabiendo estas cosas, dice: por el testimonio de 2 o 3. Sí, porque puede ser que a alguien se le ocurra decir: es que él se comió la luz, el semáforo. Pero habían 3 personas que decían: no, la luz estaba verde para la persona. Él no se la comió. O sea, él no se la la rebasó. Él no rebasó. Sí, es que tengo que hablar la parte de puertorriqueño, tengo que hablar panameño, tengo que hablar argentino. Él es el castellano correctamente. Eso es así, muy bien, muy bien. Entonces, el testimonio verdadero que salva, ese es Yeshua. Amén. Y está en Juan capítulo 5, verso 32. Y dice que Dios da testimonio del propio Yeshua. Aleluya. Verdad no solo como un dato, sino como una lealtad. Es una verdad relacional. Y por último, el mandamiento que muchas veces no se sabe ni cómo explicar y se saca hasta de contexto. No codiciarás. Es un mandamiento del corazón. Es del corazón. Único y explícito. Es un mandamiento que nace en el corazón y luego
de poder la persona, lo ejecuta. No siempre este mandamiento se ejecuta en lo físico, pero este mandamiento es un mandamiento del corazón. ¿Ves? Yeshua presenta esta falta como la raíz del pecado, igual al deseo desordenado. En la teología podemos seguir estudiando y nos damos cuenta que la Torah ya apuntaba a la interioridad. Yeshua lo hace explícito. La transformación interna es la clave para poder mantenernos y no violentar este mandamiento. Este mandamiento de no codiciarás, esto es cuando tú deseas algo que tiene otra persona. Exacto. Pero no es que a ti te gusta el auto que se compró tu vecino. No es que a ti te gusta el televisor que tienen tus vecinos y cómo se ve, o el que tiene tu hermano o tu hermana y tú dices, wow, ese me gusta. Cuando yo me vaya a comprar un televisor voy a tratar de conseguir ese igual porque es que está tan bueno, es tan bueno, o este vehículo, o fuiste a comer a algún lugar y tú quieres pedir lo que pidió fulano que te había dicho que era tremendo plato para degustarlo. Sí. Eso no es codicia. No. Eso es tú querer disfrutar o tener algo bueno que ya por testimonio tú dices y sabes que es bueno, porque tú no vas a comprar o adquirir algo que no sea bueno si sabes de algo que es bueno y lo puedes adquirir. De hecho, en esto de la codicia, perdóname mi amor que te salté la palabra, disculpa. En esto de la codicia hay una clave, las cosas es como. Un auto como el que tiene mi vecino. Exacto. Un televisor como. La codicia viene siendo cuando tú entonces eliminas el cómo a la persona para tú tenerlo. Exacto. O sea, si tú quieres el carro de mi vecino. Exacto. Tú no tienes esposa y yo quiero la esposa del vecino. Así que se la vas a quitar al vecino. Exactamente. Yo quiero el burro que tiene el vecino. No, yo quiero el caballo de él. No, pero te puedes ir a comprar otro. No, es que yo quiero el carro de él. Sí. Eso es codicia. Exactamente. Así que eso es importante aclararlo, mi amor, porque ahora entonces la gente no quiere tener expectativas en la vida porque entienden mal el mandamiento. Exacto, por eso es que tenemos que ponerlo en perspectiva para que podamos ser libres. Dice que la verdad nos hace libres. Tú quieres ser gerente, tú quieres ser supervisor de tu trabajo, tú quieres ascender. No, tú no quieres que voten a las personas, tú no quieres, no, es que yo quiero que voy a hacer todo lo posible para que aquel lo voten, para que la plaza esté disponible para mí. Eso es codicia. Exactamente. Eso es codicia y no solamente codiciaste, dañaste, robaste. O sea, robaste porque estabas quitándole puesto a una persona. Lo dañaste, a lo mejor hasta lo mataste emocionalmente. Así es. Como dice Yeshua, no asesinarás. Así que todas esas cosas están involucradas en eso que tú deseas hacer, quitándole el trabajo a otra persona. Pero si tú te preparas para crecer en la empresa en la que tú estás y logras ascender, es porque tú deseabas, no, es que yo quiero llegar a ser supervisor o yo quiero ser teniente de la policía. Hazlo. Esfuérzate, pero por tus méritos, no quitándole el puesto a otra persona. Exactamente. ¿Verdad que sí? Eso es así. Bueno, entonces en Sinaí Dios nos revela su voluntad y Yeshua nos revela su corazón. La Torá no es abolida, es encarnada en Jesucristo nuestro Señor. Así que Yeshua el Mesías dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es así. Wow, mi amor. Qué buena experiencia la que hemos tenido. Espero que a nuestros hermanos también les haya gustado y les haya ayudado. Eso es así. Y te pedimos que si es así, le des like a este video y así el logaritmo de YouTube lo distribuye eficazmente. Suscríbete al canal porque ahora Miriam va a estar conmigo, así que ahora las cosas son un poquito más intensas. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos y así seamos más en esta maravillosa comunidad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Yo soy intensa. No puede ser.